Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a la conversación con el artista de la semana. Hoy estamos con Mane Gurméndez para cerrar el ciclo de artistas mujeres que hicimos durante el mes de marzo. Mane se formó en Bellas Artes, pero también estudió diseño industrial y diseño gráfico. Hoy tiene su propio estudio de diseño y comunicación. Por eso, en su obra una cosa se mezcla con la otra, generando un universo propio e irrepetible. Cuando le ha tocado explicarlo, Mane dice que su trabajo roza la llamada poesía visual, porque se nutre de literatura, de canciones, de las palabras, pero las transforma en algo nuevo. Mientras algunas veces pinta, otras dibuja digitalmente, imprime y recorta. Hoy en el estudio vemos la obra que se llama Estoy aquí, que está inspirada en la poesía de Idea Vilariño. Y también nos acompaña Mane para charlar un poco más de su recorrido y de su obra. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que rarísimo estar de este lado porque yo soy muy escucha, pero bueno, mi primera intervención en radio. En radio, bueno, ya lo vamos a hacer más llevadero y vamos a ir charlando de arte, que es lo que te ocupa, así que eso va a ser fácil. Perfecto. Capaz que empezar por ahí, yo lo decía en la presentación y lo estuve viendo en tus obras, que tu obra se caracteriza por tener a la palabra como materia prima. Sí. Entonces, ¿cómo llegás a eso? ¿Por qué ese recurso? Y bueno, la verdad que no sé bien, pero siempre me gustó dibujar palabras. Cuando era chica, en vez de dibujar, no sé, casitas, cosas, dibujaba palabras. Todo, como que toda mi vida, en mi infancia, y después, bueno, pintar remeras, ese tipo de cosas que haces en la adolescencia, ¿no? Pero aparte no era buena dibujando tampoco, entonces la palabra me salía más fácil. ¿Y eras lectora? ¿Tenías un vínculo con la palabra desde otro lado o siempre fue como desde lo artístico? Bueno, sí, siempre fue desde lo artístico. Yo cuento una anécdota, que yo vivía arriba de una disquería y entonces siempre me pasaba las tardes de chica en la disquería, estábamos siempre, te prestaban los discos y los podías escuchar así con audífonos, y tenía las tapas de los discos que tenían las letras, entonces siempre mi universo fue muy de la música y de las letras. Y además una cosa que me pasaba también es que en esa disquería tenían los separadores de discos con unas letritas fluorescentes naranjas que eran como mi perdición, y yo robaba cada tanto alguna porque no me podía contener. ¿Y qué hacías con esas letras? No, las formaba, hacía palabras en mi casa, no sé, las pegaba ahí. Las transformabas en otra cosa. Sí, nada muy trascendente, pero era como una cosa, una fijación que tenía ahí con esas letritas. Y bueno, ahí también capaz la explicación de que además de la palabra como materia prima, muchas veces, y la literatura, digo, en poesías o textos breves, también las canciones son materia prima de tu obra. Sí, ¿no? Sí. Capaz que el vínculo nació ahí con esa disquería. Exacto. Abajo de tu casa. Yo creo que el entorno te define mucho, y sobre todo en la niñez, ¿no? Y sí, utilizo muchísimas letras de canciones o cosas muy afines, pero en general sí son letras de canciones que me gustan, o poesía, o también escritos de literatura, todo un poco. Lo que veo que me interesa, que me atrae, que me da como cierta inquietud, me gusta. ¿Y vas por el lado de la atracción visual o de los temas que trata esa poesía o esa canción? ¿O hay un tema de palabras? Yo me preguntaba, yo que vengo de la prensa escrita, ¿hay palabras lindas y palabras feas, palabras que rinden y palabras que no rinden? Claro. ¿Va por ahí o va por el contenido de esa canción o de esa obra literaria? No, en general va por el contenido, más bien. Cuando el contenido me interesa, le busco la composición a esa canción o el texto que sea, ¿no? Pero más bien es el contenido que después me dispara a otra cosa. ¿Y en general qué temas son los que te interesan o te tocan? Y bueno, tengo como dos líneas de trabajo, digamos. Una que es como más de experimental,
que es donde utilizo canciones o poesía o ese tipo de cosas. Y después lo otro que son más como instalaciones, que ahí sí tengo, me baso en general en un cuestionamiento que tengo de algún índole, algo que me genera inquietud, algo puede ser social o cultural o del índole artístico también. Y entonces ahí sí trabajo a veces, me lo dispara un texto o me lo dispara una causa, digamos. Y ahí a uno, depende de lo que quiera transmitir, busco el texto o al revés, ¿no? ¿Y hay temas que se repiten, recurrentes en tu obra? Y te diría que sí, que el tema como desde lo social o desde lo cultural, sobre todo. Yo hice una obra hace tiempo que trabajaba las dos cosas, ¿no? Era una obra en papel dorado, que es estas mantas térmicas que se usan para los refugiados, ese tipo de cosas. Y entonces yo lo que veía en la prensa era esa situación como muy dramática y ese color dorado que me generaba como un rechazo, como una cosa fuera de lugar, ¿no? Entonces, bueno, quise plasmar eso en una obra que la temática era una canción de los Beatles que se llama A Day in My Life, y que dice I read the news today, como que hoy leí las noticias y bueno, eran dramas, ¿no? Claro. ¿Es esa que estamos viendo? Esa misma, exacto, sí, esa misma. Y bueno, un poco eso, ¿no? El deterioro, el contraste del color, ¿no? En esa situación tan dramática de migrantes o mismo de terrorismo también pasaba. Ese tipo de cosas como que me generan como cuestionamientos, ¿no? Hay una que hiciste inspirada en un texto de Leila Guerriero, que es Amasar el pan, que ves como una analogía de la forma de escribir o de cómo es para ella escribir. En ese caso, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar ese texto? Bueno, en general a mí me gusta mucho Leila Guerriero porque trabaja temas, hace artículos, ¿no? Es periodista y todos los artículos que escribe siempre me interesan, entonces tengo como que un referente ahí. Y bueno, esta obra fue un ejercicio de composición, digamos. Me gusta ver el resultado más allá del contenido, digamos. No sé, me gusta que en mis obras haya como un tiempo de detención, de ver, tratar de descifrar qué dice o no dice, ¿no? Que a veces me interesa que se lea un poco más y a veces no tanto. Pero me parece que es como marcar que hay otros tiempos en el arte, ¿no? Como, bueno, el tiempo acelerado que vivimos hoy, ¿no? Como es toda una vorágine que hay que hacer 18.000 cosas en el día, si no rendiste, como la autoexplotación que dice Byung-Chul Han, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces me parece que es un pequeño acto de rebeldía hacer ese tipo de trabajo que te lleva unas buenas horas de calado a mano, ¿no? Me parece que... En general, las letras se siguen identificando y muchas veces las palabras también se siguen identificando, ¿no? En la obra, no es que se diluyen en el texto. A veces sí, a veces no. Depende un poco de lo que quiera transmitir. Eso depende de cada obra. Depende de cada obra. Sí, en general como mi temática, todo lo que atraviesa mi obra es un poco la fragilidad y la vulnerabilidad. Que eso se refleja también en el material que uso, que en general es papel calado. Entonces, bueno, eso te diría que es como el eje de mi obra, va por ahí. Uh-huh. ¿Y cambias de soporte fácilmente? O sea, ¿te resulta lo mismo hacer una pintura que capaz que hacer una instalación? ¿Lo decidís en el momento? Porque son dos soportes dos herramientas y de hasta dos lenguajes bien diferentes. Sí. ¿En qué momento tomas la decisión? Sí, bueno, un poco eso, lo que quiera transmitir y a dónde va a ir la obra también, depende si es una instalación o si es un cuadro, o depende un poco el material que use o el soporte. A veces es tela, a veces es hierro, a veces es hecho mármol también. Pero sobre todo lo que trabajo es más bien papel. Uh-huh. En este momento, ¿no? Capaz que después mañana ya abandono y hago otra cosa, ¿no? Pero ¿y por ahora cómo llegaste al papel o en esa experimentación? ¿Por qué lo elegiste? Y bueno, yo porque empecé queriendo plasmar textos, como una trama de texto. Me gusta mucho lo que es la textura de las cosas. Entonces quería plasmar textos en cuadros, en pintura, y uh-huh. Hacía unos stencils, que primero lo hacía en la computadora, era un texto, lo hacía en la computadora, luego lo imprimía, lo calaba todo como un stencil y después ahí lo usaba el stencil como para pintar.
Y el residuo que quedaba era este papel, que quedaba un papel calado. Como el desecho en el fondo. Exacto, ¿no? como el desecho. Y entonces una cosa como del azar, digamos, surgió eso, ¿no? Que me empezó a interesar mucho más el residuo este que quedaba que la pintura. ¿Y esto cuándo fue en el tiempo? ¿Fue hace años ya? ¿Fue más reciente, después de mucho tiempo de experimentar? No, debe ser como hace 15 años más o menos que estoy en este Que ya tema. estás en este camino. Sí. ¿Y lo seguís eligiendo, el papel? Sigo eligiendo el papel y la pintura, las dos cosas. Me gusta. No resignas una por la otra. No, porque hay cosas que me gusta mucho de la pintura que tiene también que ver con el azar y con la pincelada, que es una decisión, que está todo el tiempo tomando decisiones, ¿no? Y otra cosa más craneada, digamos, que lo hago en la computadora, que es la parte de calado en papel. ¿Cuánto tiempo te puede llevar hacer una instalación, por ejemplo? Una de estas obras caladas. Y bueno, para la última instalación que hice, que fue ahora en el subte, me llevó un mes más o menos. Eran 7 piezas de tamaño grande, de 1 metro por 1,50, una cosa así. Y bueno, lleva un tiempito. ¿Lo haces intercalando tu trabajo del día a día en el estudio o le dedicas las mañanas al arte y las tardes al otro? ¿Cómo sos así organizada? No, cero organizada. Soy más bien de trabajo nocturno. Me gusta la noche. Me gusta, ahí es cuando escucho radio, me pongo a calar y ahí puedo estar 3 horas, 4 horas, depende un poco si me contractura un poco el hombro o no, pero tiene un poco también de eso físico que te lleva a que tenés que hacer lapsos de tiempo. Y bueno, muchos fines de semana también. En el horario normal no trabajo del arte. En el arte. Trabajo en diseño. En lo otro. Y en el estudio, contanos un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? La parte más racional capaz del artista. Claro, y bueno, en el estudio hago las cosas típicas de un estudio de diseño, identidad corporativa, comunicación, avisos, diseño de imagen, ese tipo de cosas. El diseño gráfico. Está formada, en Bellas Artes, pero también, como decía al comienzo, hiciste diseño industrial y diseño gráfico. Uh-huh. En tu arte, ¿cuánto hay de cada una de esas patas de formación? Que seguro que son distintas, pero a la vez se complementan. Claro. Y bueno, sí tienen el lenguaje en común, que son las palabras, son los colores, ¿no? Hay como mucha cosa en común. Pero las funciones son totalmente diferentes. En el diseño uno tiene que comunicar y tiene que ser claro en el mensaje y tiene que decir lo que el cliente quiere o uno asesora, ¿no? Pero tiene un fin muy claro. En el arte va por otro lado el fin, es otra cosa, es otro viaje, ¿no? Como que es un vuelo diferente, es una exploración. ¿Y te preferís alguno de esos lenguajes? ¿Preferís así la combinación como se ha dado? Me gustan las dos cosas, porque a veces estoy trabajando y el resultado, llego a resultados que digo, esto está bueno para ir explorando por el lado del arte, entonces voy como que se retroalimentan las dos cosas, ¿no? Pensaba del diseño industrial, de la creación y la construcción de piezas, capaz que hay mucho, te sirvió bastante para el tema de las instalaciones. Sí, exacto. Sí, lo que tiene el diseño industrial, que te da una amplitud de campos, que tenés como acceso a varias tecnologías o orientación filosófica, o tenés como un abanico de especialistas, digamos. Entonces, bueno, eso me parece que ayuda mucho, sí, a la parte de instalaciones, a la parte constructiva, ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una tanda y ya volvemos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy.
Estamos escuchando este tema de Van Morrison, These Are the Days. ¿Por qué lo elegiste? Bueno, porque me parece que es un tema que uno puede escuchar a cualquier hora, en cualquier momento, y siempre está bien, como que funciona. Y aparte porque tiene una letra lindísima que habla sobre el tiempo y sobre el hoy. Y bueno, me parece que eso... Sobre disfrutar. Sobre disfrutar, sobre el aquí y el ahora, ¿no? Tiene algo muy en ese sentido, que con el tema del tiempo, que bueno, que es otra de las cosas que a mí me interesan también. ¿Lo usaste este tema para alguna de tus obras? No, todavía no. Todavía no. Podría ser el disparador. Sí. Igual me costó elegir, porque yo soy muy musical, entonces elegir una canción dije, bueno, hago así, al azar, un poco al azar, en una playlist que tengo de tus favoritas. Que me gusta. Sí. ¿Y cuando trabajás estás siempre escuchando música? Depende. Cuando estoy creando, en general estoy más bien en silencio o con alguna música de fondo, pero que no tenga que ver con letra, más bien que sea solo música. Y después sí, cuando hago la segunda parte de la obra, digamos que es la parte de calado, de pintura, ahí sí me pongo música, sobre todo me pongo radio. Me gusta mucho escuchar conversaciones, me parece que entras en una profundidad diferente, me lleva a un lugar diferente. Y podés crear y al mismo tiempo estar prestando atención a lo que estás escuchando. Sí, bueno, combinás? Cuando creo estoy tranquila, pero cuando estoy ejecutando, ahí es como una cosa es muy mecánica, como tejer. Yo siempre digo que como tejer no tiene ninguna ciencia. Y entonces ahí sí puedo estar más distendida y escuchar y me encanta. Y decías que no sos así como tan organizada o ordenada, pero para ejecutar todo este calado debe haber que ser muy prolijo sí. o meticuloso. Sí, pero ya te digo, no tiene ninguna destreza que no pueda hacer nadie, digamos. Que no se pueda aprender o entrenar. Sí, como tejer, como andar en bicicleta. Bien. Y en esto de la poesía visual, ¿cómo te acercaste a esa corriente? ¿Dónde la conociste? ¿Hay algún referente que te haya marcado? Y bueno, no, en verdad fue al revés. Fue un poco lo que te decía, que llegué a ese lugar un poco al azar. Y bueno, después sí me fui investigando por ese lado, a ver qué artistas uruguayos había, que en internacionales también, a ver qué hace la gente en ese rubro, ¿no? En esa área que es como muy experimental también, que es de las cosas que más me gustan a mí. ¿Y con qué te encontraste o con qué nombres que te gustaran? Bueno, acá en Uruguay Clemente Padín es como el referente, ¿no? Uh-huh. Y después en el mundo hay mucho, sobre todo, y hay pintura, mucho texto sobre pintura, Cy Twombly, no sé, hay cantidad. Y estuviste en Ciudad de México viviendo y en Barcelona. Uh-huh. ¿Qué estuviste haciendo en estas dos ciudades que son muy diferentes? Imagino que experiencias distintas. Bueno, una fui porque fue mi familia a México y bueno, y ahí mi interés en verdad era estudiar cine, que es un poco lo que aúna todas las artes, digamos, ¿no? Porque tiene guión, tiene arte, tiene fotografía, tiene música, todas esas cosas que a mí me interesan de lo visual. Y empecé a estudiar cine y bueno, era muy dificultoso porque era en la otra punta de la ciudad. ¿Eso en dónde? ¿En México? En México DF, que es enorme, y además me di cuenta que era un trabajo que dependía de muchas personas, de mucho equipo, y como que yo no iba a tener mucho poder de decisión en eso, entonces abandoné y me dediqué a ir a un taller de pintura y bueno, pasear un poco. Y ahí me encontré con la técnica del calado también, que después me di cuenta que era un referente, porque el mexicano usa mucho el papel picado, que se llama esos papelitos de colores, ¿no? Sí. Que lo usan en todas las fiestas. Sí, en todas las fiestas populares. Exacto. Siempre está ahí. Entonces, bueno, son esas cosas que uno va guardando, que no te das cuenta hasta que un día como que afloran, ¿no? Y atás cabos y decís, viene de acá. Vino por acá. ¿Y en Barcelona qué estuviste haciendo? Y en Barcelona estuve estudiando diseño y trabajando, las dos cosas, era una, se retroalimentaba de la otra, porque si no trabajaba no podía quedarme a estudiar. Y bueno, y Barcelona fue también otro mundo. Uno viene de Montevideo, que en esa época era después de la dictadura, ¿no? Que ciudad gris, vas a México y te explotan los colores, te explotan las formas, toda la historia que tiene es impresionante. Y después vas a Barcelona, que te topás con un Gaudí
también es impresionante. Te cambian todos los referentes, ¿no? Todos los paradigmas. Si tuvieras que decir una cosa que te traes de cada una de esas ciudades, ¿qué sería? Y bueno, de México creo que las pirámides de Teotihuacán es una cosa impresionante, como de otro mundo, así, de otro... Las vi de noche en esos shows de luces que hacen a veces, sí. Y también fui de día, las dos cosas, y son un mundo paralelo, no sé, una cosa muy impactante. Impactante, el tamaño, los detalles pensados. La historia, el tiempo, todos los grafismos que tiene, es impresionante. Y después, bueno, de Barcelona, Gaudí. Yo vivía a 3 cuadras de la Sagrada Familia y trabajaba a 2 de la Casa Milá, de la Pedrera. Entonces era todos los días verlo y ver esas cosas, Y no te cansabas de mirarlo. No, imposible, no te da la vista para registrar. Siempre encontrando algo nuevo, ¿no? Algún detalle, alguna curvita. Impresionante. Que también es como Ciudad Gótica, ¿no? Es otra cosa de otro mundo. Es como Y ahora formas parte de una exposición en la Galería Diana Sarabia junto a otras 7, 8 mujeres. ¿Qué significa para vos poder exponer? También has expuesto en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Subte, en el EAC, o sea, en salas importantes dentro de Montevideo. ¿Cómo es para el artista llegar a tener las posibilidades de exponer? Y bueno, me parece que es importante para el artista que exponga. Yo accedí a esos lugares en general por concursos, por salones o ese tipo de cosas. Y es difícil exponer en Montevideo, ¿no? Hay muchas salas. Me parece que lo que hace Diana Sarabia es darle una entrada al mundo del arte a mucha gente joven sobre todo, y eso me parece que está buenísimo. Y eso, cuando las veces que has expuesto, sean en la Galería de Diana o en alguno de los museos, es una emoción. ¿Cómo se vive el compartir el arte de uno, ¿no? Con un público que no sabes quiénes van a llegar hasta esa sala a verlo y con qué mochilita van a llegar a mirarlo? Claro. ¿Cómo lo vivís? Para mí lo que está buenísimo es el día del montaje, que en general te encontrás con muchos artistas y entonces charlás un poco de la obra de él, de este otro, y que eso me parece súper rico. Y bueno, y después cuando exponés ya no tenés mucho contacto con el que visita, con el que ve la obra. Entonces a veces me gusta recibir feedbacks de otra gente, no sé, eso enriquece mucho también. Pero es como que ya te desprendiste de tu obra y está en el museo, es otra cosa. Tiene vida propia. Tiene vida propia, sí, perdés un poco la conexión. Uh-huh. Y mencionabas así que a los museos, bueno, accediste por algunas, haber estado seleccionada en algunos premios. De hecho, estuviste seleccionada en el Premio Montevideo, que es un premio que da la Intendencia, y en el Premio Nacional de Bellas Artes, que es el otro premio que da el MEC. Uh-huh. ¿Qué significan los premios para vos y qué cosas te habilitaron? Parte lo respondiste en la anterior, pero bueno. Claro. No, a mí lo que me parece que son como un incentivo. Que, bueno, es muy discutible todo el tema de los salones, se discute en todos lados, no solo acá, en otros países, como que a veces es premiar uno y el otro no, es como que, no sé. A mí me gusta porque me generan desafíos y eso me hace trabajar en una temática que si no, viste, que la vas extendiendo, yo qué sé, me parece como que tener un deadline ayuda a trabajar un poco más y profundizar más sobre la obra. A ordenar. Sí. ¿Y a nivel de confianza también te influye a decir, bueno, voy por el buen camino, este reconocimiento significa que...? Y bueno, un poco sí, también ayuda, ¿no? Saber que a otro, que es un crítico o algo, le interesa tu obra, me parece que te da como un aval como para seguir investigando por ese lado, ¿no? Uh-huh. Ahora veíamos en las imágenes que en tu obra hay de todo un poco, aparecía una imagen del restaurante en el hotel el Hyatt, uh-huh. ¿No? Con todas las palabras en hierro. En hierro, sí. ¿Cómo te lleva esa también dualidad entre lo más artístico y capaz que un trabajo por encargo o más comercial? Uh-huh. Sí, bueno, a mí me parece que está buenísimo eso, que la arquitectura... integre el arte como se hacía en otra época, que en la época todos los edificios tenían murales, ¿no? Sí, los de García Pardo, los de Sichero. Claro, cosas buenísimas. Y bueno, parece que un poco se está volviendo a eso, como que se está... Yo he hecho para 2 edificios también unos murales grandes en hierro. ¿Con palabras? Con palabras. Uno tiene de referencia lo que era el gasómetro,
porque es en el barrio sur el edificio. Y como el gasómetro se está destruyendo y bueno, me parece que era un mojón importante en la ciudad, hice una especie de obra inspirada en esas texturas que tiene el gasómetro. Y bueno, y en el Hyatt fue una obra por encargo que era que lo que busqué ahí fue que la obra estuviera insertada en el lugar. Se llama Centric Montevideo, entonces me parecía que tuviera algo referente a Montevideo era importante. Y bueno, tomé una obra de Idea Vilariño también en ese momento, que hablaba sobre el mar, que bueno, por la cercanía del mar, y bueno, por ser una obra de una mujer y de montevideana, y bueno, un poco eso. Y cuando las ves después de que las hiciste, tanto estas como las que haces para exponer o para presentarte algún premio, después de que las ves, en general, ¿qué sensaciones te quedan? Y bueno, a veces buenas, a veces digo, podría haber reforzado un poco más. No, pero en general me da como cierta, no sé, como cierto honor estar en un lugar así, ¿no? ¿Las retocás capaz después las obras? O sea, volver a la obra, mejorarle esto que no me convenció. No. Una vez que llegó ya está. Quiero ir por otro lado. Empezar algo nuevo. Sí. ¿Y se puede vivir del arte en Uruguay? Y yo lo veo difícil, no sé. Sé que hay una gente que vive, pero en general viven porque trabajan dando clases de arte. Me parece que esa es como la más... La docencia. La disciplina más importante es esa. Bueno, hay gente que sí vive del arte, pero yo no. Yo vivo del diseño. ¿Y el arte es un complemento? El arte es un extra, si se vende o no se vende. En general no hago obras para vender, hago obras porque me gustan a mí, sobre todo las instalaciones y en papel son imposibles de vender. O sea, es algo que me gusta hacerlas porque da. ¿Y dónde las guardas después? ¿Qué haces con ellas? Bueno, es un tema. ¿O quedan en tu taller? No, las enrollo en cartones que bueno, es difícil guardar porque el papel también necesita cierta temperatura para que no se humedezca y qué sé yo. Y bueno, las enrollo en cartones y tengo millones de rollos ahí en mi taller. Y bueno, a veces se mantienen bien, a veces no tanto. ¿Qué proyectos tenés para este año, además de la exposición que está ahora hasta fin de mes? ¿Hay algún otro mojón, alguna otra zanahoria para el 2022? No, ahora estoy probando cosas. Tengo algunas cosas, algún encargo particular, pero como todavía no lo hice, no quiero contar porque no sé qué va a salir. Adelantarlo. Sí. Pero es para una casa particular, o sea, no. Y bueno, y un poco por ahí. ¿Y tenés, por ejemplo, textos guardados que digas, bueno, con este texto quiero hacer algo, o una canción reservada, bueno, con esta canción? Sí. ¿Tenés como ahí una reserva esperando? Sí, tengo una colección que cosa que veo de referente, guardo. Tengo 80 archivos, todos medio desparramados, pero en el celular o según nota de voz, un poco de todo. Donde vas guardando ahí tus insumos. Sí. Yo camino mucho. Y cuando camino voy escuchando cosas y entonces ahí se me disparan muchas ideas o muchas o cosas que escucho, entonces las regrabo. Ese es como un lugar de inspiración, la caminata. ¿Y por dónde caminas? Por la Rambla, siempre. Me gusta mucho ver el horizonte. Necesito ver el horizonte siempre. Y la ciudad como fuente de inspiración también. Ese mix. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mane, por habernos acompañado hoy. Bueno. Para quienes quieran saber más sobre ella, pueden volver a escuchar la entrevista en la web de Radio Mundo y también seguir el ciclo de arte UI en perspectiva en las redes. Además, hasta fines de abril, la obra de Mane Gurméndez va a estar expuesta en la Galería Diana Sarabia junto a las de otras artistas mujeres. Bueno, muchas gracias, Daniela. Un placer. Gracias a vos. Con este dato nos despedimos por acá y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Bueno, muchas gracias.